Salud y bendiciones para todos los que ven esta programación de apologética del Evangelio de Jesucristo con su pastor y doctor Nicanor González, entregándole un programa más de conocimiento y específicamente con el tema de apologética del Evangelio de Jesucristo y viendo cómo Cristo nos dio las ideas, los métodos, las formas de poder resolver problemas. Y esa es la primera palabra que estamos usando. Y a la misma vez lo hacemos en el nombre de nuestra incorporación, The Good Samaritan Center Monastery Church. Está en inglés la sigla y el nombre de esa incorporación. Y aquí estamos para seguir hablando de esta semántica de cómo solucionar, resolver, interaccionar con los problemas que continuamente afectan la vida de cada uno de nosotros. Y cómo nosotros podemos tratarlo cuando se acercan a nosotros o cuando nosotros nos acercamos a la palabra problema, que como les dije con los sinónimos, que causa una incógnita relacionada a un dilema. Y entonces, cuando no se contestan las preguntas que se hacen, que causan el problema, entonces se convierten en enigma, en misterio, y se quedan escondidas en nuestro inconsciente o en el consciente, y automáticamente tarde o temprano eso va a surgir y va a afectar nuestra vida y la vida de las personas que se relacionan con nosotros. Y por eso es que Salomón nos aconseja a nosotros que seamos prontos para tratar las situaciones que nos vienen a nosotros diariamente y ponerla al día y no dejar que pase al otro día. Porque cada día tiene su propio afán, como dice Mateo 6:34. Basta cada día su propio mal. Entonces Jesús nos dijo, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Entonces Cristo pudo contemplar con esta enseñanza de Mateo 6:33-34 que había un mal en el mundo y que ese mal estaba todos los días en sociedad y que cada día iba a traer ese mal. De que eso es lo que yo hablo en mi libro número 11, La incomprensión del mal y la santidad de Dios, donde yo presento que el mal es una condición que existe en la vida de cada uno de nosotros. Y que nosotros hemos inventado tantas cosas en esta tierra. Y hablamos de revelaciones, de visiones, hablamos de sueños, hablamos de drama, hablamos de alucinaciones, hablamos de desilusiones, hablamos de tantas cosas, ¿no? Y que toda esa enseñanza lo que ha creado una confusión mental, emocional, espiritual, aún económica, en muchas personas. Y que cada ser humano crea una idea, un interés en. Y entonces está la otra acción del ser humano de crear seguidores, de ellos, de ellas ser líderes, de ellos mandar, de ellos proveer, de ellos encaminar, de ellos aclarar.
Y que todo esto se convierte en un problema tanto para la persona que quiere hacer eso, como la persona que está alrededor de el otro o la otra que está haciendo eso. Así que yo le indiqué que el problema es algo del diario vivir, que es algo que va a continuar pasando y aconteciendo en toda nuestra existencia de vida en este planeta Tierra, hasta que Cristo venga y levante su iglesia. Y que el mismo fundador de la iglesia dijo, no os afanéis por el día de mañana. Entonces, uno tiene que mirar la palabra afán. Porque Cristo nos dijo que no planifique, que no organice, que no te prepare para vivir el día de mañana. Sino que el afán es una actitud desmedida, proporcionada, exagerada, que va a crear un malestar físico, emocional, espiritual y aún económico. ¿Sabes que estas palabras cuando se hablaron, las connotaciones de todas estas palabras tienen una gama de información que no se queda en simplemente afán? Y que todo lo que enseña la Biblia tiene que ver con cómo hacer las cosas evitando la desmedida, el apresuramiento, la exageración. Porque una verdad exagerada se convierte en una mentira. Y por eso Jesús habló en el Evangelio que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque además de esto es pecado. Si usted dice que usted no hizo eso y es verdad, no añada más. Va a tener que atenerse a la consecuencia. Y todo esto es lo que crea los problemas humanos de los seres humanos. Entonces, cuando yo miro los problemas, yo lo miro como una vertiente de situaciones, de circunstancias, de expresiones, de interpretaciones, de descripciones, de definiciones, en relación al contexto en el cual se manifiesta ese problema. Así que la palabra problema no es tan simple cuando miramos toda esa información que yo le estoy presentando, porque está dentro de un contexto. Entonces, ese contexto tiene que ver con todo lo que está alrededor de la persona. Esposo, esposa, hijo, hija, nieto, familia nuclear, papá, mamá y los hijos, familia extendida, los primos, los tíos, los abuelos. Después la otra familia que se convierte en amistad de esa familia, que son los amigos, las amigas. Entonces nosotros estamos en un grupo y funcionamos con un grupo de gente. Y por eso es que yo digo hoy en día, después que estoy retirado del pastorado, después de 44 años consecutivos sin parar, ministrando a esta congregación, que es un milagro ser pastor. Hoy estoy retirado y miro para atrás y comienzo a contemplar la gente, sus motivos ulteriores, sus agendas, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de ver las cosas, de interpretar las cosas. Y usted está ahí dirigiendo a ese grupo de personas que posiblemente piensan diferente a usted, actúan diferente a usted, caminan diferente a usted, hablan diferente a usted, viven diferente a usted. Tienen sus motivos ulteriores, sus motivos que lo motivan a hacer y hacer y decir cosas.
Y usted tiene que ministrarla a esas personas en su agenda de vida, en su agenda de existencia humana. Es un milagro. Y tratar de mantener la unidad dentro de todo es un milagro. Sin haber divisiones y grupos grandes que se fueran de la iglesia, es un milagro. 44 años. Bien. Y que después, mientras uno va aprendiendo, uno sabe que hay gente que viene por un periodo de tiempo a una congregación y se van. Y así hay un grupo de pastores y pastoras que entran a un lugar y se van. Ve. Entonces, con nosotros vemos la variante de los problemas. El primer inciso de un problema tiene que ver con la persona, que lo comienza a experimentar y que ese problema comienza a personalizarse y a materializarse con la persona que lo está experimentando. Entonces, la persona que está experimentando un problema que viene siendo un contratiempo en su vida, un obstáculo que ocurre, un impedimento que ocurre de la función normal de la existencia de la vida de esa persona, es necesario que esa persona se detenga. Bien. Porque la actitud de los seres humanos es salir huyendo. Me voy de vacaciones. Déjame salir de este ambiente que es tóxico, me tiene mal, pero ¿quién creó ese ambiente tóxico? ¿Quién creó esa situación que tiene que tú salir a otro país, a otro lugar? O ir a otro estado, o irte con otra familia. Bien. Primero, cuando ocurre un problema, uno no puede salir huyendo. Porque cuando usted se monta en el avión, en el carro, el problema se monta con usted. Va sentadito al lado suyo. Y cuando tú llegues al lugar creyendo que ya no va a haber problema, se va a sorprender que cuando ponga la maleta en el lugar donde usted vaya a dormir o algo, el problema está ahí. Quizás se escondió dentro de la maleta. Usted se va a sorprender con una llamada que hagan, con una visita que haga otra persona, con alguien que haga la pregunta impertinente, creyendo que usted que él o ella no sabía de la situación. Entonces usted vio y dio ese viaje de tanto dinero, de tantas situaciones de inversión, y de repente se encuentra que en el otro lado también saben de lo que le ocurrió a usted. Bueno. Entonces, ¿por qué no resolver la situación en el ambiente donde ocurrió la situación? Y cuando hay un crimen, la policía, los detectives, los investigadores, ellos no van a otro lugar, ellos van al lugar del crimen. Y están ahí días, meses, hasta años, tratando de buscar la huella, tratando de buscar alguna evidencia que clarifique lo sucedido en ese lugar, porque ahí fue que ocurrió el problema. Bien. Cuando usted tiene un problema en su casa y usted decide ir a la casa de otra persona, ese problema se va también para la otra casa. El problema no quiere quedarse solo, el problema siempre anda buscando una persona que lo acompañe. Y suena cómico esto, ¿no? Un problema sufre de soledad. Es una evaluación psicológica, ¿no? Entonces, como sufre de soledad el problema quiere compañía. Entonces,
si usted abre la puerta para darle compañía al problema, entonces el problema lo va a envolver a usted. Si usted cierra la puerta, el problema se va a mantener fuera de su casa, fuera de su circunferencia de vida. ¿Ve? Entonces, comenzamos con nosotros. A nosotros nos viene una situación que consideramos que es un problema o tiene un potencial de convertirse en un problema. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a reaccionar al problema potencial que se está acercando a mi realidad existencial? ¿Ve? Entonces esa decisión la hace usted y yo, no es más nadie. No es más nadie. Ejemplo, se sale con una persona a un lugar, esa persona no le dijo por qué él o ella quería estar con usted, porque usted salió. Son amigos, amigas. Están en una oficina, ella está llenando una aplicación, usted está al lado de ella. Y ella le dice, me gustaría que usted firme aquí como testigo de lo que yo estoy haciendo. Usted no tiene tiempo para leer la letra pequeña de esa aplicación. Usted confía en su amiga, en su amigo y decide firmar. ¿Bien? La amiga no le dijo, el amigo no le dijo que él o ella estaba tomando un préstamo y necesitaba a una persona que evidenciara y que también se hiciera responsable si ella o él no pagaba. ¿Bien? Ahora, ¿quién creó ese problema? Entonces lo que ha resultado es que a la persona le dan el préstamo, la persona se desaparece y de repente comienzan las facturas a venir a su casa. Usted tiene que pagarle esta cantidad de dinero porque usted firmó, ahí está. Eso ocurre en el mundo día y noche. Entonces la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que ser mansos como paloma, pero astutos como serpiente. La mayoría de las personas no leen nunca lo que firman. Y más cuando vienen de personas que ellos creen en ellos o ellas y confían. Pero cuando uno tiene la mente que negocio es negocio, déjame leer bien esto que yo voy a firmar, porque usted puede estar firmando su muerte. Bien. En una ocasión una persona fue a tomar un examen y la persona estaba tomando el examen. Había un grupo de gente en ese salón y él veía que la gente tomaban el papel y lo presentaban como que habían terminado tan rápido. Él estaba impresionado porque la gente termina tan rápido. Y él estaba contestando las 100 preguntas. Y él entró en una crisis, pero ¿por qué todo el mundo se está yendo? Si son 100 preguntas. Y él fue el último que salió. Y después se dio cuenta que la primera pregunta decía, conteste esta pregunta y usted ha terminado su examen. Él no leyó bien la primera pregunta y se quedó contestando las 100 preguntas. Así que él mismo se creó un problema, mientras que los otros que leyeron la primera pregunta, contestaron la pregunta y terminaron el examen. Fue una prueba de la institución para ver la capacidad de la persona de percepción. Okay. Bien. Igualmente,
En las escuelas también existen personas que toman examen y en vez de tomar tiempo le dan 2 horas, 3 horas, precisamente para que pasen el examen, lo vuelvan y lo lean, vuelvan y repasen. No, la gente contesta las 100 preguntas y lo dejan y no repasan ni nada. Porque estamos viviendo mayormente en este tiempo en un mundo exagerado. Todo es rápido. No hay manera de pensar, de reflexionar, de meditar, de contemplar, de analizar. Todo el mundo quiere una relación rápida, quiere todo que sea de inmediato. Esa es la generación que estamos viviendo. Entonces tenemos el internet, tenemos los teléfonos, tenemos todo es rápido. Si uno prende la computadora y está tomando su tiempo, hay que votar, eso no sirve, hay que tomar, eso tiene que entrar de una vez. Es que la carencia de la paciencia, que es un fruto del Espíritu, de acuerdo a Gálatas 5, 22 y 23, se ha ido aún dentro de la gente que está en las iglesias del mundo. Todos queremos que todo acontezca rápido. Entonces eso crea un problema. Una dificultad, un dilema, una traba, un rompecabezas en la vida de la persona que está acostumbrado a que todo se haga rápido. Hay personas que son más lentas que otras. Que tiene que reconocer eso. Hay personas que son más rápidas que otras. Entonces, si nosotros somos líderes, supervisores, managers, ¿qué somos? Si estamos dirigiendo grupos de personas, nosotros tenemos que estudiar la personalidad del ser humano. Por eso yo escribí mi libro, Conócete a ti mismo físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Con una persona que va a dirigir el grupo y no se conoce a sí mismo, va a haber un fracaso. No va a llegar a una solución de nada. Y que el fracaso es una cuestión de tiempo. ¿De qué yo hago ayudando a las personas si yo no me conozco a mí mismo? Mi debilidad, mi fortaleza, mi fuerza. Si yo no tengo son ni ton, no tengo dirección de a dónde vamos a ir. Si salimos del punto A, si vamos a llegar al punto B, y después que lleguemos al punto B, si vamos al punto C. Porque esa es la forma de la vida. Planificación. Simplemente que Jesús dijo, no afanéis por el día de mañana, porque el afán es una actitud de contrariedad, de desesperación. Y hay personas que usted lo ve en los carros, en la autopista. Apenas usted se para un momentito y ya el otro está pitándole la bocina. Y ahorita hay un anuncio que alguien que sonó la bocina lo mataron. Porque estamos en esta clase de desesperación. Entonces nosotros mismos creamos. Cuando usted sale de su casa, usted se va a encontrar con un mundo que no es igual a usted. Con gente que no es igual a usted, que no habla como usted, no actúa como usted, no ve como usted, no interpreta como usted, no oye como usted, no ve como usted. Porque si usted tiene la imagen de que todo el mundo es igual que usted, eso no existe. Todos nosotros tenemos el libre albedrío y tenemos nuestra propia personalidad. Gracias a Dios por el Evangelio, porque el Evangelio es el que trae el común denominador de la realidad de lo que nosotros tenemos que ser como seres humanos delante del Creador. Gracias a Dios por el Evangelio. Porque el Evangelio establece el orden a seguir de una iglesia, de una casa de oración, de toda la gente que siguen al Señor. Y que el dirigente, ya sea la pastoral o quien sea, tiene que conocer el Evangelio para unificar a ese grupo de personas que está dirigiendo.
Entonces el otro problema es que ese grupo de personas también tiene su opinión, su punto de vista, de cómo llevar a cabo la misión y la gran comisión del Evangelio. Y ahí en ese particular, en 1 Timoteo 3, nos habla que la persona que desea obispado y pastorado no puede ser un neófito. Tiene que haber ya conocido todo lo que intenciona el Evangelio producir en la vida que van a ser cambiada y transformada. ¿Ven? Usted no puede decirle a la gente, ¿qué predico hoy? ¿Qué enseño hoy? ¿Qué ustedes quieren oír? Usted tiene que tener su columna vertebral, tiene que tener su forma de cómo usted va a dirigir ese grupo de personas. Porque cada uno de ellos le va a decir algo diferente. Cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene su propio sentido de ver las cosas. Entonces, la variante de los problemas están, como yo le enseñé, dentro de un contexto. Por ejemplo, la condición del mal es algo que opera en todos los seres humanos, que hoy en día tenemos 8.1 billones de habitantes. Eso no se separa de nosotros. Aún Salomón 3 veces nos dijo, no hay hombre en la tierra que no peque. Porque él fue uno de los primeros, gran pecador, con 1000 mujeres, que eran esposas y concubinas de él. Y Salomón no pudo separarse de ese mal que ocupó su vida por muchos años después que entró en la Edad Media. De los 40 años para arriba. Y él duró 40 años de rey en Israel. Y él habló mucho. Él hasta habló de Dios que no encontró una mujer dentro de 1000 mujeres, porque él tuvo 1000 mujeres y él no encontró una buena. Pero ¿cómo lo va a encontrar si él dejó que su carne, sus pasiones lo gobernaran de tal magnitud que él jamás iba a salir de ese problema? Hasta que llegó al capítulo 12 de Eclesiastés. Y bueno, el consejo que yo quiero darle a ustedes es que guarden los mandamientos de Dios, que sean obedientes al Señor, porque esto es todo lo del hombre. Y que al último él reconoce que todo lo que él hizo, de acuerdo a Eclesiastés 1, él habla de que después de él, ¿quién iba a hacer más de lo que él hizo? Y tiene razón, rey, mina de oro, mina de cobre, mina de... Bueno, en el tiempo de Salomón, la plata, a los niños le daban patada en Jerusalén, en Israel. Súper millonario, súper rico. Todas las mujeres de todos los países iban a verlo y se quedaba con ella. La hacía de todos los reyes de esa época, él se casaba con ella. El hombre sabio, pero fracasó en sus relaciones de matrimonio. A Salomón no se puede usar como ejemplo de un matrimonio. Ejemplo de un buen esposo. No se puede usar. Y él fue un hombre de Dios, un hombre más sabio, 3000 años atrás, pero esa sabiduría de él le creó un problema muy serio de idolatría en Israel, que eso está ahí todavía. Entonces, la variante de los problemas surgen con la persona misma. Antes de usted señalar y echar la culpa a nadie, trate de ver qué contribución usted tuvo para el surgimiento de ese problema. Estoy hablando con su acción y con su palabra. Porque entonces, si usted fue parte del problema que surgió, usted no puede echarle la culpa a la otra persona, ni la otra persona a usted.
Y más cuando son gente adulta. Ya hay una diferencia, de luego, con la gente adulta y los problemas que surgen dentro de la niñez, dentro de la adolescencia, dentro de la incapacidad que tienen los niños y las niñas de no poder hacer la diferencia del bien y el mal. Eso es diferente. Eso es diferente. Entonces, cuando ya son dos personas adultas que tienen uso del bien y el mal y surge un problema, lo menos que pueden hacer esas personas es echarse la culpa o señalarla a la otra persona cuando usted tuvo que ver con la situación que está ocurriendo. Bien. Entonces, si vamos a cumplir lo que dice el Evangelio en Mateo 5, 6, de que tratemos de reconciliarnos antes de ir a los jueces, antes de ir a un grupo de gente que van a hacer un juicio injusto. Porque ese problema tuvo que ver con esas dos personas, no con el otro grupo de afuera. Bien. Entonces, si uno participa de un problema ajeno y se afecta, lo primero que hay que reconocer es que yo fui parte de esa situación. Entonces el Señor nos manda a nosotros a pedirnos perdón, porque yo fui parte. Yo participé, yo consentí, yo hablé, yo dije, yo actué. Bien. Entonces Cristo quiere enseñarnos a nosotros que no somos inocentes cuando nosotros participamos del problema que ocurre en nuestras relaciones interpersonales con los demás. Entonces muchas veces cuando traemos ese problema fuera a otra gente que no estuvieron ahí en ese momento, que no tuvieron nada que ver con el problema de esas dos personas, porque siempre el problema viene entre dos personas, que se extiende a los demás que no tienen que ver con la situación de esas dos personas. Bien. Hay veces que las personas van a un abogado a divorciarse, a separarse, y el abogado ve las situaciones de esas dos personas. Muchas veces lo que ellos hacen es que lo mandan a una persona como yo, un psicoterapeuta, para que las personas resuelvan la diferencia. ¿Cómo yo sé que una persona no tiene problema cuando viene, por ejemplo, a una terapia de pareja? Pues hay veces que la pareja viene, doctor, nos vamos a divorciar, ¿ok? Esa es la premisa de la supuesta terapia que ellos andan buscando. Nos vamos a divorciar y queremos que usted nos ayude a cómo lidiar con la separación del uno y del otro. Y digo, ok. ¿Qué ha sucedido? Comienzan la pregunta psicológica a la persona. Entonces comienza el hombre, no, es que ella no hace esto, no hace esto, no hace eso, no hace aquello, ¿ok? Ya me dieron una línea de pensamiento para ayudar. Y la esposa comienza a quejarse también, no, pero él tampoco hace esto y hace, ok, ya ellos me dieron el medio para yo reconciliar a esas dos personas. Porque las personas, si van a buscar ayuda y se van a quejar de lo que no hace el otro y la otra, quiere decir que ellos andan buscando un mediador que ayude para que la otra persona haga lo que la otra persona quiere para continuar la relación. Ellos automáticamente me abren una puerta y me dan una luz, porque como yo les dije a ustedes que la solución del problema está dentro del problema. No está tan lejos, está ahí adentro. Y luego uno tiene que ser un profesional para uno divisar la solución dentro de la situación que se está presentando. Señor esposo, ¿está dispuesta usted a hacer lo que él dice? Bueno, depende. Ok, y hay una esperanza. Señor esposo, ¿está bueno? Si ella hace esto, ya estamos negociando. ¿Ves?
Entonces el proceso terapéutico entra a esa negociación de divorcio. Ya estamos en un proceso de negociación y quizá ellos no esperaban que surgiera de esa forma. Ellos no esperaban, pero conmigo comenzó a suceder esa forma de negociación, porque entonces la idea es que ellos tienen su problema, pero ellos no han negociado para resolver el problema. Entonces viene un profesional como uno es, y entonces uno, si lo lleva a la parte de la negociación, tenemos el 80% de la situación resuelta. Entonces cada uno va a presentar su situación y vamos a negociar. Y yo le puedo contar de 40 y pico de años como terapeuta, de tantos casos que he tenido, pero no voy a hacer eso, porque esos casos son muy confidenciales y muchas veces se parecen tanto que muchas veces la persona piensa que uno está hablando de ellos. Pero el mal humano es igual, que esa es la otra realidad. Cuando hay divorcio, hay separación, hay pleito, hay pelea, hay diferencia, es igual. Por eso es que la psicología es tan bella y tan hermosa, porque la psicología tiene unos parámetros y unas metas y una forma de ver las cosas muy diferente al mundo religioso. El mundo religioso es lo que trata con el mal, con el pecado. La psicología no trata con el pecado. Eso me gustó estudiar ese doctorado en psicología, porque la psicología trata con el mal que hay en el ser humano y cómo hacer para evitar más mal del mal que está. ¿Ve? La teología te dice, pecaste, tienes que arrepentirte. Ok, está bien, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y la persona muchas veces se arrepiente porque lo dice el pastor, la pastora, lo dicen los líderes, pero no lo hacen de corazón. Lo hacen por miedo. Si no te arrepientes, te va a perder, te va para el infierno, el diablo te va a llevar. ¿Quién no se arrepiente así? Corriendo. Pasa al frente, corriendo. Ve. Pero cuando uno expresa el Evangelio, que es buenas nuevas de gracia, paz, gozo y salvación, y la persona puede apreciar esa palabra del Evangelio, eso va a producir una convicción tan profunda que la persona no tiene ni que llamarla. La persona en un momento y en un espacio va a pasar al altar o se va a hincar ahí en el banco, porque la otra cosa es que la gente dice que hay que pasar al altar, pero si la persona decide hincarse en el banco donde está y arreglar cuenta con Dios en privado. Así que nosotros tenemos unos procedimientos bien interesantes que muchas veces no dan resultado, que crean un problema en la persona. Que muchas personas, muchas veces cuando van al altar, está toda la congregación mirando a esa persona. Y ahí viene el prejuicio. ¿Qué hizo esta persona? ¿Qué cometió esta persona? ¿Por qué está pasando al altar? Ay. Y por eso es que muchas personas no van al altar. Porque le va a crear un problema a las personas que están mirando, enjuiciando, prejuiciando y creando cosas y pensamientos, ideas que no son. Entonces, podemos apreciar las diferentes fe de diferentes denominaciones, que ellos usan diferentes procedimientos para estas cosas de la persona poder acercarse a Dios sin crear una crisis en la congregación y en la persona que está en su propia crisis personal. Pero más luego tratamos esa otra problemática, ¿no? Así que cuando algo es problemático es porque hay algo que está dudoso, incierto. Cuando algo es problemático, se convierte en un enigma, algo que no se puede entender, nebuloso.
ambiguo, que va creando una dificultad. Y una complicación y un cuestionamiento que no debiera, si se contestan las preguntas que se hacen, si se habla abiertamente con el corazón para que todo esté claro. Pero el ser humano es mentiroso desde que nace. ¿Por qué los niños mienten? Por el castigo. Hay 3 niños en una casa. Los niños son inocentes. Sigmund Freud en 1895 él dijo que los niños siempre hablan la verdad. Eso es para aquella generación, no para esta generación. 1800, ¿no? Allá en Hungría y toda esa área de Alemania y todos esos lugares. Alguien bota la leche en la alfombra. Hay 3 niños. Papá y mamá llaman a los niños. ¿Quién hizo esto? Y uno levanta la mano. Yo. La nalgada y le dan en las manos y todo. Okay. Quiere decir que el niño recibió un castigo por lo que hizo, pero el niño fue sincero y honesto y habló la verdad. Pero él dijo que hubo un castigo por lo que él hizo. De nuevo, en otro momento, él hace lo mismo. Entonces él, para evitar el castigo, no fue Pedrito que hizo eso. Fue Marco que hizo eso. Fue Elizabeth que hizo eso. La otra hermanita, ¿no? Entonces, con a Elizabeth o a Marco y pa. Y el niño en conciencia se da y entra en un acuerdo y dice, wow, la mentira es buena porque mira, no recibí el castigo. Que decir que cada vez que yo haga algo, pues yo no voy a hacer que le den castigo a otra persona, sin investigación y sin nada. Y ahí que comienzan a mentir los niños. Entonces, ¿cómo negociar los padres? Yo tengo una conferencia que se llama ¿Cómo ser buenos padres en el siglo XXI? Esa es la número 48 de la conferencia que yo tengo. ¿Ve? Y hablo de estas cosas que le estoy mencionando para evitar estos problemas dentro de la casa también. ¿Ve? ¿Cómo ser buenos padres y cómo tratar a nuestros niños con el asunto del castigo? Para evitar la mentira. Porque ese niño vio que lo castigaron siendo honesto, siendo sincero. Entonces quizá el castigo quizás no era la mejor forma. Un diálogo, un quitarle algo que a él o a ella le gusta. Esos son castigos menos prejuiciosos para evitar que los niños sigan mintiendo. Pero desde niño, los niños comienzan a echarle la culpa a la otra persona para evitar el castigo. Bien. Entonces crecemos con esa actitud, esa condición de mal, que cuando entramos en relaciones con personas, entonces comenzamos a buscar chivo emisario, como le llamamos, scapegoat, echándole la culpa a todo el mundo, menos nosotros, de reconocer que yo soy el culpable. Que yo fui el que produje esta situación. Yo fui el que tengo que pagar el precio de esto que se produjo. Eso no existe. Hay que ser bien honesto, sincero, un hombre de una mujer de Dios para uno reconocer que se cometió un error. Y que hay un precio a pagar por ese error. Gente fueron afectada. Entonces, ¿cómo uno pedir perdón y seguir viviendo y seguir existiendo y seguir amando a Dios y alcanzar el cielo? Porque a la larga, el que fue ofendido y el ofensor quieren irse para el cielo. Y no vamos a estar en diferentes cielos, vamos a estar en un solo cielo con un solo Dios, un solo Señor. No nos van a poner separados porque todo lo que ocurre aquí se queda aquí, en el cielo todo se olvida, ya eso no va a existir más. Pero las buenas obras que nosotros hagamos aquí
la vamos a llevar y nos van a dar recompensa por ella. Así que cuando surja un problema, ese dilema, esa cuestión, esa incógnita, ese enigma, trate de sentarse. En vez de salir huyendo en un avión, en un barco, en un carro, en un autobús, en un tren, para otro lugar, busque un espacio en el lugar donde usted está, ya sea en el apartamento, la casa o un parque, que sea seguro. No hay que lo vayan a asaltar a usted estando sola o sola en un lugar así. Pero un lugar apropiado que usted puede entrarle una contemplación, en un análisis, en una reflexión, en una meditación, en una comunión con usted misma, con usted mismo. Yeah. Y que en ese recogimiento de su ser, de su mente, de su corazón, puede orar al Espíritu Santo también, si es una mujer de Dios, un hombre de Dios, que le dé la iluminación de la participación de la situación que está presente en la vida suya. Pero necesita sacar un tiempo específico, único y especial para usted. Bien. Si nosotros aprendemos a hacer eso, los problemas se van a minimizar, no van a ser tan grandes. Y eso es lo que le estoy presentando. Que cuando envolvemos a tanta gente en el problema, se daña la cosa. Una vez vino una pareja a verme y comenzaron a hablar que el tío, que la abuela, que la prima, que la hermana, que el hermano, que el sobrino. Y cuando terminaron de hablar, digo, un momento, ustedes han llenado en mi oficina de mucha gente. Aquí yo veo 2 personas que están presenciando un problema. Pudiéramos tratar con ustedes 2 y dejar al tío, al abuelo, al primo, al hermano, a la hermana, al amigo, al vecino a un lado, porque aquí no cabemos todos. Se lo digo así de chiste, pero es con una veracidad de verdad para descentralizar a todo ese grupo de gente que posiblemente no tuvieron que ver con el problema de ellos 2. Y muchas veces la excusa es incluir a todo el mundo aquí para evadir la responsabilidad que ellos 2 tienen de la situación que ha ocurrido con ellos 2. La mamá de ella no está divorciando. ¿Quién dijo que la mamá divorcia a la gente? El papá de él me está divorciando. ¿Quién dijo eso? El hermano de ella que no me quiere, yo tengo que dejar. Wow. Porque esa es la parte más fácil, echarle la culpa a. Que decir, no, yo fui que provoqué esta situación. Yo fui que mi intención de mi corazón era otra. Mi idea con él, con ella era otra. Yo soy el que estoy mal, yo soy la que estoy mal. ¿Okay? Eso no existe en nuestra tierra. Esas convicciones profundas que nos van a llevar al cielo por ser sinceros con nosotros mismos. Eso no existe. Todo el mundo quiere. Usted ve hoy en día, usted abre la red, usted ve todos los evangélicos atacando al uno y al otro. El profeta atacando al otro profeta, el apóstol atacando al otro apóstol, el pastor atacando al otro pastor, el evangelista atacando al otro evangelista. El maestro atacando al otro maestro que está enseñando. Es increíble. Entonces no vemos lo que enseña Jesús. Jesús estaba con los discípulos en un momento dado caminando. Y los discípulos llamaron a Cristo, oiga eso, el fundador de la iglesia, el jefe grande, el mayimbe, el cacique y mayor. Jesús,
Vimos a un grupo de gente hablando de ti, pero como no están con nosotros, dijimos que tienen que parar, que ellos no podían hacer eso. Y ellos querían que Jesús lo iba a aplaudir. Fantástico, gloria a Dios. Que no, Él lo reprendió. ¿Por qué hace eso? El que no está con nosotros está en contra de nosotros. Déjalo. Que sigan. No vemos eso. ¿Ve? Que si un grupo de gente no está en la iglesia suya, pues está en otra iglesia. Gloria a Dios. Si aquellos están creyendo de una forma, con la idea que no descentralicen a Cristo como el Señor y el Salvador, pues gloria a Dios. De que hay doctrinas cardinales que no se pueden negociar. Tienen que ser parte de. Cuando usted no cree en Cristo, no lo ve como la encarnación de Dios, como el verbo de Dios, como la expresión máxima de Dios, como la revelación mayor y máxima de Dios de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando usted no ve a Cristo como el Cordero Pascual, como el único que entregó, el unigénito del Padre que entregó su vida por los seres humanos, el que reconcilió al ser humano con Dios. Y usted no lo ve así, usted no va a entrar para el cielo. Punto. Si lo compara como los demás profetas, ya usted tiene problemas. Si dice que Él no es el Hijo de Dios, ya tiene problemas. Si dice que Él no fue Dios, tiene problemas. Si no acepta la obra sacrificial de Cristo en el Calvario, ya usted tiene un problema, pero muy grave espiritualmente. Bien. Es como la gran comisión de Mateo 28, 19. Id y haced discípulos a toda la criatura, bautizándolo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, enseñándole todas estas cosas. Todo lo que Cristo enseñó en el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, eso es lo que tiene que enseñar la iglesia a todo el mundo que entra a la iglesia o al santuario o al lugar de adoración y alabanza a Dios. Entonces eso debe evitar que surja ninguna clase de problema de doctrina y enseñanza, porque se está hablando de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la gran comisión fue el mandato que Jesús le dio a la iglesia. ¿Okay? Y eso comenzó a cumplirse con el primer mensaje de Pedro en capítulo 2 de Hechos, que Pedro predicó y se salvaron más de 3,000 personas. Y por ahí siguió el crecimiento de la iglesia en número. Y comenzó la gran comisión de ellos predicar en Jerusalén y en Antioquía, después salir a Roma y toda esa área de Asia Menor. Okay. Entonces hoy en día hay una institución que se llama la iglesia. Se ha registrado que hay más de 40 millones de iglesias en el mundo. En los 220 países registrados que están en las Naciones Unidas, reconocidos, aunque hay solamente 193 países que funcionan dentro de las Naciones Unidas. Los demás países no han entrado porque muchas veces hay una violación de los derechos civiles de sus ciudadanos y que hay dictadura y hay un montón de cosas equivocadas. Entonces las Naciones Unidas, son naciones que quieren traer los derechos civiles, la democracia al mundo entero. Okay. ¿Qué les digo con todo esto? Todas las iglesias tienen la gran comisión en sus manos. Todas las iglesias que cumplen con la gran comisión no van a tener problemas. Entonces yo veo siempre que el problema está en la visión. Porque la gran comisión es un mandato del dueño, del fundador de la iglesia, Jesucristo. La visión es lo que va a ejecutar la gran comisión. La visión
lo que hace es que establece los parámetros, los métodos, la forma, los medios para ejecutar la gran comisión en la comunidad donde está la iglesia. Y ahí es donde viene el sentir pastoral, el sentir del cuerpo que trabaja con el pastor y los demás miembros que están dentro de esa congregación. Y qué bueno la experiencia de cada oficial, líder, diácono, diaconisa, anciano, que trabaja junto a la pastoral, y también algunos líderes que no son líderes en potencia, pero que están ahí en potencia en el sentido que no son parte de la oficialidad, que van a las reuniones con la pastoral. Pero hay personas dentro de la congregación que tienen también sus ideas, que pueden contribuir también con esas ideas. Entonces yo siempre he enseñado y he dicho que cuando una iglesia, una congregación se desvía de la gran comisión para ponerle más atención a la visión, tienen que parar. Revisar la visión que está sustituyendo la gran comisión y volver de nuevo a la gran comisión. Porque la visión es para ejemplificar, ejecutar la gran comisión. Pero cuando la visión está sustituyendo la gran comisión, es un problema. Bien. Hay una iglesia en California que grande, poderosa, con un tremendo pastor, donde ellos comenzaron a hacer conciertos. Y para aquel entonces ellos traían a Frank Sinatra, un hombre secular, cantante secular, a la iglesia. Hicieron millones de dólares. El IRA entró a esa congregación y le quitó el tax exempt, que la iglesia está exentuada de taxes. Pues como ellos están haciendo shows seculares, el gobierno entró y le quitó el tax exempt, y entonces la iglesia tuvo que comenzar a pagar por esa propiedad tan grande miles y miles de dólares de tasas. Así que alguien tuvo la visión de traer un cantante secular a la iglesia sin saber que ese cantante iba a generar finanzas que no tengan que ver nada con la religión, y entonces pagaron un precio muy grande. Porque si las congregaciones que tenemos aquí en los Estados Unidos, que son más de 850,000 de ellas, tienen que pagar tasas, mil, hermano. Se hace rico los Estados Unidos más con las congregaciones que hay. Hay 1.500.000 pastores aquí en los Estados Unidos, en 50 estados, y más de 850,000 iglesias en todos los estados están ubicadas. Y entonces cada iglesia que tiene que pagar tasas, imagínense, ¿y qué va a costar? Entonces hay que tener cuidado cuando las personas quieren llevar a cabo una visión que no conecta con la gran comisión. Y que es simple, cuando se está desviando la gran comisión, la pastoral tiene que sentar y decir, no podemos seguir haciendo esto, porque está afectando la gran comisión de salvar a la gente. Entonces hay muchas congregaciones que lo que están es entreteniendo a la gente, teniendo un momento de alegría, de gozo, de felicidad, pero no se está predicando el evangelio. Y si crecen con gente de otras congregaciones, ¿no? De gente inconversa que vienen a salvarse o oír el mensaje de salvación. Que la gente anda buscando dónde celebrar la noche y el domingo y el sábado para tener lo que se llama en inglés un high, sentirme wow. Pero el evangelio no es nada de wow, ni high, ni nada. Es algo simple. Confesar a Jesús con tu boca y creer en tu corazón para ser salvo. Eso es algo simple. Nosotros hemos complicado eso. Entonces nosotros mismos hemos creado. Por eso es que yo digo que el problema tiene una variante de situaciones que se lo voy a estar presentando. Hoy es jueves, el sábado, quizás más temprano. Vamos a ver si el sábado puedo salir o vamos a ver cómo hacemos, que tengo que salir el sábado por la tarde a una actividad mayor, y a un deber yo estar ahí en ese lugar. Pero
si usted sigue escuchando estas programaciones para que conozca el variante de los problemas que comienzan con nosotros primero. Y aunque vemos a un montón de gente envuelto, siempre todo va a venir a uno. Por eso yo escribí este libro, Reacciones que impiden relaciones y producen confusiones. Porque el problema siempre va a crear una reacción secundaria. Y si la persona no conoce la causa primaria, el problema va a quedarse ahí con esa persona. Entonces la idea es estudiar la causa primaria que comienza conmigo. Entonces, si yo puedo hacer el análisis de la situación mía y no acusar y señalar a la otra persona, todo se va a quedar conmigo y no va a haber ninguna reacción secundaria tanto de mí como de la otra persona, porque yo voy a atender mi situación. Y así que este libro lo que hace es que lleva a la persona a la causa primaria del problema. Que cuando usted conoce la causa primaria del problema, va a tener la capacidad de buscar la solución del mismo. ¿Qué hacen los seres humanos? Solamente vemos todas las reacciones. Yo me sentí así, él me abandonó, ella me abandonó, él me habló así, aquí. Todo eso es excusa. ¿Qué se puede hablar? Está bien. Pero a la larga, yo soy la causa de la situación problemática que yo digo que tengo. Este libro se consigue, usted me llama al 646 a 755-1290. 646-755-1290. Ese es mi celular, se lo estoy dando. O me escribe a nicanor55@gmail.com. nicanor55@gmail.com. Me dice, doctor, envíeme el menú de los 11 libros que usted tiene para yo comenzar a adquirir ese material que usted tiene. Aparte de estos libros, tenemos como 90 conferencias en CD de 80 minutos de salud mental. Y si yo le mando el menú, usted va a ver todas las conferencias que tenemos y los temas que tenemos. Hay más de 18 conferencias de matrimonio para las parejas. Y así, porque mientras más uno aprende, más uno va a evitar los problemas y las dificultades que uno mismo está creando, creyendo que son los demás. Reacciones que impiden relaciones y por eso confusiones, yo lo tengo aquí. Esto no está en Amazon, no tengo lugar, yo lo tengo aquí en mi casa, miles de estos libros para compartirlo con usted. 646 755-1290 es mi número, o nicanor55@gmail.com. Me escribe, yo le mando el menú para que usted revise lo que usted quiere y hacemos un paquete. Usted viene aquí a mi hogar y yo tengo todo ese material aquí en mi casa. No tengo una oficina en otro sitio, yo tengo mi oficina aquí detrás de mi casa, que puede decir, quiere alguna terapia profesional, aquí está su servidor. Estamos últimamente saliendo a dar conferencias matrimoniales. Si tenemos que ir a predicar en un momento dado en una congregación, seguro estamos en la disponibilidad que Dios nos ha dado, más salud. Y es nuestro nuevo ministerio para toda la comunidad de fe en el mundo entero. Dios le bendiga, Dios le guarde y muchas felicidades.